Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Se espera que gracias a los esfuerzos conjuntos, la capa de ozono se recupere completamente en el año 2075. Esperemos que todavía exista el planeta. El presidente del equipo de fútbol Real Madrid no quiso contratar a Ronaldinho porque, según él, era feo y no ayudaba a la imagen como marca de la empresa. En lugar de eso, contrataron a David Beckham por ser más rentable en Asia, según ellos. Ronaldinho se volvió superestrella en el Barcelona y una vez hasta recibió una ovación de pie por parte de los fanáticos del Real Madrid. La primera foto que se subió a Instagram fue tomada por el cofundador de la compañía, Kevin Systrom, el 16 de julio del 2010. En la foto sale un perro. Se tomó en México, cerca de un puesto de tacos. Al radio le tomó 38 años alcanzar una audiencia de 50 millones de usuarios, mientras que al iPod le tomó solamente 3 años llegar a ese número. Para hacer la película de El extraño mundo de Jack, se usó la técnica stop motion, que es mover cuadro por cuadro los modelos. Para hacer un minuto, se tardaban una semana. Toda la película se tardó casi 3 años en filmarse. La mujer que les rentó la cochera a Larry Page y Sergey Brin, en donde crearon Google en 1998, fue Susan Wojcicki, o ¿cómo se pronuncia eso? Perdón, Susan, que actualmente es la gerente general de YouTube. En realidad, los conejos no deben comer zanahorias. Les desgastan los dientes y les provocan problemas digestivos. Aunque en caricaturas siempre aparecen comiéndolas, su dieta ideal se basa principalmente en heno, hojas verdes y pequeñas porciones de verduras frescas. Las zanahorias contienen mucho azúcar natural y deben darse solo como premio ocasional, ya que su sistema digestivo es muy sensible. Samsung significa 3 estrellas en coreano. El nombre lo eligió el fundador porque quería que la compañía sonara poderosa y duradera como las estrellas. Los capirincho o capibara son los roedores más grandes del mundo. Son del tamaño de un perro grande y pueden llegar a pesar hasta 50 kilos. Viven en zonas húmedas de Sudamérica y son excelentes nadadores gracias a sus patas parcialmente palmeadas. Además, son animales muy sociales que suelen formar grupos numerosos y comunicarse mediante silbidos y gruñidos suaves. El chocolate puede ayudar a que los dientes no se desgasten. Partes de la semilla de cocoa pueden atacar a la bacteria que deshace los dientes. Algunos estudios han encontrado que compuestos presentes en el cacao, como ciertos polifenoles, pueden inhibir el crecimiento de bacterias relacionadas con la caries. Sin embargo, esto aplica principalmente al cacao puro, ya que el azúcar añadido en muchos chocolates comerciales puede tener el efecto contrario. La mayoría de los animadores principales de Disney prefirieron trabajar en Pocahontas que en El Rey León, debido a que el estudio tenía pocas expectativas de la película. Fue la primera película de casi todos los animadores que trabajaron en ella. Los japoneses usan tapabocas no solo para no contagiarse o transmitir enfermedades, también lo hacen por moda, y además para evitar conversaciones con las demás personas. Cuando salió Stranger Things, las acciones de la compañía Kellogg's alcanzaron su máximo gracias a las escenas en donde Eleven aparece comiendo y robando Eggos, los waffles congelados de esa empresa. En los 70s, el gobierno de Estados Unidos trató de crear un arrecife de coral artificial, usando pedazos de concreto y llantas usadas. El arrecife terminó siendo un gran desastre ecológico, porque las llantas erosionaron y fueron aventadas por huracanes hacia arrecifes naturales. La palabra en sánscrito que se usa para guerra significa literalmente desear más vacas que las que ya tienes. En la antigua India, el ganado era símbolo de riqueza, poder y sustento, por lo que muchos conflictos surgían por disputas relacionadas con rebaños. De hecho, en textos védicos, se asocia la prosperidad con la cantidad de vacas poseídas, reflejando una economía profundamente ganadera. El traje de Deadpool original para la primera película tenía una capa extra de músculos falsos, que tuvo que ser removida, y esto fue porque Ryan Reynolds era demasiado musculoso y se veía raro. Además le apretaba. Problemas de Ryan Reynolds. En la versión japonesa de Super Mario Kart, Peach y Bowser beben de una botella de champaña durante las celebraciones cuando termina una carrera. Esas animaciones las retiraron en la versión de otras partes del mundo. Está científicamente comprobado que los sándwiches que los prepara alguien más saben mejor. Esto es porque estarlo viendo mientras lo preparas reduce el interés. Por eso es mejor el cereal en vaso. Los piratas en realidad no buscaban oro, plata y joyas. Lo que más robaban eran productos comerciales como pieles, especias, azúcar, colorantes, tabaco y ese tipo de cosas aburridas. El oso Yogi y otros personajes de caricaturas de Hanna-Barbera tenían collares.
Lo hicieron a propósito para que los animadores pudieran trabajar menos. Así solamente tenían que dibujar la cabeza en cada cuadro cuando hablaban los personajes. Así es como luciría toda el agua del planeta si la juntaras e hicieras una bola flotante y la pusieras sobre Estados Unidos. Aunque parece enorme, en realidad sería una esfera de poco más de 1.300 kilómetros de diámetro. Incluye océanos, ríos, lagos, glaciares y agua subterránea. La comparación muestra lo delgada que es la capa de agua que hace posible la vida en la Tierra. Nintendo vendió más consolas Switch en su primer año de existencia que todas las consolas Wii U que se vendieron durante todo su ciclo de 4 años más o menos. Harley Quinn no surgió de los cómics. Su primera aparición se dio en la serie animada de Batman, y fue tan popular que la añadieron al universo de los cómics poco tiempo después. Es posible pedirle a Google que pixelee o que borre tu casa de Google Earth o de Street View. Algunos castillos clásicos en Japón tienen pisos que fueron diseñados para que hicieran ruido cuando alguien los pisara, para evitar que alguien se metiera sin ser detectado. Ni siquiera un ninja podía pasar por ahí. Es posible usar chitos como cerillo o como antorcha, debido a su alto contenido de aceite, y no porque estén hechos de plástico. Al estar elaborados con harina de maíz y aceites vegetales, pueden arder durante algunos segundos si se les prende fuego. Esa combustión se debe a la grasa concentrada, que actúa como combustible, no a materiales sintéticos en su composición. En los 80s, las personas podían descargar videojuegos mediante una transmisión de radio, grabando los sonidos a un cassette que después podían jugar en sus computadoras. El primer presidente de Zimbabue, el presidente Banana, Canaan Sodindo Banana, promulgó una ley que le prohibía a la gente burlarse de su nombre. Existe un tratado espacial que prohíbe a todas las naciones tratar de reclamar la posesión de la Luna. Nadie puede ser dueño de la Luna. Se trata del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, impulsado en el marco de las Naciones Unidas. Este acuerdo establece que ningún país puede apropiarse de la Luna ni de otros cuerpos celestes, y que el espacio debe utilizarse con fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad. El primer vistazo que se le dio al lado oscuro de la Luna se logró en 1959, gracias a una imagen capturada por la sonda soviética Luna 3. Fue la primera vez que la humanidad pudo observar la cara oculta del satélite, ya que la Luna siempre muestra el mismo lado hacia la Tierra, debido a su rotación sincronizada. Las imágenes eran de baja resolución, pero marcaron un hito en la exploración espacial. Alfred Hitchcock apareció en 39 de las 52 películas que dirigió. Sus cameos se volvieron tan famosos que los empezaron a poner antes en las películas para que la gente no perdiera el interés en la historia. Una roca con una pintura rupestre falsa de un hombre con un carrito de súper fue colgada en una pared del Museo Británico por el artista urbano Banksy en el 2005. Pasaron días antes de que alguien se diera cuenta de que esa pieza no pertenecía ahí. Crayola significa tiza aceitosa. Viene del francés cray, tiza o gis, y ola, de oil, aceite. El nombre fue creado a principios del siglo XX por la esposa de uno de los fundadores de la compañía, combinando esas raíces para reflejar la textura cerosa del producto. Con el tiempo, Crayola se convirtió en una de las marcas de colores más reconocidas en el mundo. El tutorial más buscado en YouTube es cómo dar un beso. Durante años, búsquedas relacionadas con besos, relaciones y consejos románticos han estado entre las más populares de la plataforma, especialmente entre usuarios jóvenes. Aunque las tendencias cambian constantemente, los temas vinculados a curiosidad personal y relaciones humanas suelen posicionarse muy alto en los rankings globales de búsqueda. La abreviación OMG, que viene de Oh My God, o Dios, fue usada por primera vez en una carta que una mujer envió a Winston Churchill en 1917. Se descubrió después de una investigación en la Universidad de Oxford. Antes se pensaba que había sido usada por primera vez en un foro de Internet en 1994. Un robot llamado Bento fue catalogado como demasiado peligroso cuando compitió en el programa Guerras de Robots, porque cuando ganaba, salían volando piezas de sus oponentes que pegaban en las paredes de la arena. Tuvieron que descalificarlo, y de consolación le dieron el título de co-campeón. En Stalingrado, durante la Segunda Guerra Mundial, la expectativa de vida de un soldado soviético era solamente de 24 horas. Un presentador de un programa infantil llamado Soapy Sanders un día le pidió a los niños que le enviaran los pedazos de papel con caras de presidentes que sus papás tenían en su cartera o en su bolsa, o sea, el dinero. A pesar de que fue un chiste, lo suspendieron durante 2 semanas. Durante la década de 1850, la ciudad de Chicago fue levantada 30 centímetros debido a las inundaciones y el terreno fangoso.
A las calles les echaron tierra para subirlas, e incluso cargaron edificios completos para elevarlos. Antes de que existieran los borradores, la gente usaba migajón de pan para borrar cosas escritas con lápiz. El pan blando podía absorber el grafito sin dañar demasiado el papel, por lo que era una solución práctica y económica. Fue hasta el siglo XVIII cuando comenzaron a popularizarse los borradores de caucho natural, que resultaron mucho más duraderos y eficaces. En el 2008 en Austria se descubrieron unos sostenes que datan de la época medieval. Los hicieron hace más de 600 años. Los perros Pitbull están entre las razas más cariñosas y menos agresivas que existen. Solo son agresivos cuando los entrenan para peleas de perros o como seguridad. El 10% de las herramientas de la antigüedad que han sido halladas están diseñadas para ser usadas por personas zurdas. Eso quiere decir que la proporción de personas zurdas se ha mantenido igual en los últimos 10.000 años. Los directores de la película Avengers Infinity War, los hermanos Russo, le hicieron un homenaje a su serie Arrested Development. En esa serie hay un personaje llamado Tobias Funke, que se pinta de azul porque audiciona para ser suplente en el grupo de los hombres azules. En Infinity War, Tobias aparece como uno de los objetos del coleccionista, y se puede ver por un momento detrás de Gamora en una escena. Los dientes de los caracoles son el material natural más resistente que existe. Puede soportar presiones tan altas como para convertir carbón en diamantes. Así es, los caracoles tienen muchísimos dientes pequeños. La batería del famoso teléfono Nokia 3310 duraba tanto que podías hacer una llamada de 55 horas sin que se apagara. En realidad, la duración no es porque tenía una súper mejor pila, sino porque el teléfono casi no consumía nada de energía. Para evitar los percances en donde los ciclistas o motociclistas se estrellan contra la puerta abierta de un auto, mientras va saliendo el conductor, se recomienda usar la mano contraria para abrir la puerta, obligando a voltear el cuerpo antes y así observar si viene alguien antes de abrir. En realidad, los persas inventaron las gaitas, no los escoceses. Instrumentos de viento con bolsa de aire existen desde hace miles de años en regiones del Medio Oriente, y hay registros antiguos en Persia y otras culturas cercanas. Con el tiempo, el instrumento se expandió por Europa, y fue en Escocia donde adoptó su forma más conocida, y se convirtió en un símbolo nacional. El diseñador de videojuegos Will Wright se inspiró para crear el popular juego The Sims, después de que perdió su casa en un incendio. Quiso crear un juego que emulara la experiencia de tener que construir su vida desde cero nuevamente. En Italia se construyó un nuevo palacio de justicia, solamente para enjuiciar a la mafia. 472 miembros fueron sentenciados en un juicio que duró de 1986 a 1992. Es el récord del juicio más grande de todos los tiempos. Unas huellas que encontraron en una cueva en Francia, que son de un niño y junto están las de un perro o un lobo, sugieren que debido a su antigüedad, la relación entre los perros y los humanos empezó mucho antes, incluso antes de la última era de hielo. Jason Brown, uno de los jugadores de la NFL mejor pagados en el 2009, renunció después de haber ganado $25 millones para convertirse en granjero y donar sus alimentos. A mediados de los 60, la muñeca Barbie pijamada venía con un libro que se llamaba Cómo perder peso. Uno de los consejos que incluía ese pequeño libro era no comer, un consejo muy malo para personas que no están hechas de plástico. El usuario promedio de computadora parpadea solamente 7 veces por minuto, lo normal es 20 veces. Por eso es recomendable descansar la vista cuando estás en la computadora. Al reducir el parpadeo, la superficie del ojo se reseca con mayor facilidad, lo que puede provocar irritación y fatiga visual. Una recomendación común es aplicar la regla 20-20-20. Cada 20 minutos, mirar algo a unos 6 metros de distancia durante 20 segundos. De cada 4 especies que existen en el mundo, una es un escarabajo. Existen muchos escarabajos diferentes. Este grupo de insectos, conocido científicamente como coleópteros, es el más diverso del planeta, con cientos de miles de especies descritas y muchas más aún por descubrir. Se han adaptado a casi todos los ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos, desempeñando funciones clave como descomponedores, polinizadores y controladores de plagas. Lo más rápido que puede viajar el sonido en condiciones normales es a través de diamante a 43.192 km por hora, mientras que en el aire normal viaja a 1.234 km por hora. En Japón, estaba prohibido bailar en clubs nocturnos después de la medianoche, a menos que los establecimientos tuvieran un permiso especial. La prohibición duró 67 años, hasta que por fin, en el 2015 desapareció. Está científicamente comprobado que estar enamorado
te hace una persona mucho menos productiva. Algunos estudios en psicología han observado que las primeras etapas del enamoramiento pueden aumentar la distracción, reducir la concentración y elevar los niveles de pensamientos intrusivos sobre la pareja. Sin embargo, a largo plazo, relaciones estables y satisfactorias suelen asociarse con mayor bienestar emocional, lo que también puede favorecer el rendimiento. La montaña rusa más poderosa del mundo se encuentra en Johannesburgo, Sudáfrica. Se llama la Torre del Terror, y los que se suben pueden llegar a experimentar aceleraciones de hasta 6.3 G, que puede no ser suficiente para desatar tus zapatos, pero yo no me subiría ahí ni aunque me dieran $10,000. Si la luz de direccionales de tu auto empieza a parpadear más rápido de lo normal, puede ser que el foco necesite ser cambiado pronto o que uno de los bulbos ya no funcione. Esto no cuenta para los autos más nuevos, ya que usan LED. La mochila que carga el llamado niño de la mochila, que se hizo famoso haciendo el paso de baile flossing, junto con Katy Perry y otros artistas, no está vacía. En esa mochila siempre carga una botella de agua, spinners, un cargador y audífonos. Se dice que le ayuda a mantener la estabilidad al realizar el difícil baile. Los perros pueden ser alérgicos a los humanos, específicamente a la caspa de los humanos. Si tu perro tiene alergia y se somete a tratamiento, debe estar alejado de las personas con poca higiene por casi 12 meses. La historia escrita de la civilización maya, los códices mayas, fueron destruidos casi en su totalidad durante el siglo XVI. Es por eso que ahora no sabemos casi nada sobre esa civilización. Si buscas la palabra askew en Google, que significa torcido, toda la página se va a inclinar un poco. De cada 5 especies que existen en el mundo, una es un murciélago. Eso quiere decir que de 5.488 especies, 1.240 son murciélagos. Básicamente estamos rodeados de escarabajos y de murciélagos. En Alemania y en Austria no es un delito intentar escapar de la cárcel, ya que es considerado como un instinto humano querer ser libre. También en México aplica eso, en serio. El cosmonauta Sergei Krikalev se fue al espacio como un ciudadano de la Unión Soviética y regresó siendo ciudadano ruso. Esto pasó porque todavía estaba en órbita cuando se disolvió la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991. Napoleón Bonaparte y Benjamin Franklin fueron derrotados en algún momento por un robot ajedrecista que iba por todo el mundo, retando y ganándole a principiantes y a maestros del ajedrez. En realidad, ese robot era solamente un hombre disfrazado. Lo gracioso es que ahora, un robot real podría ganarle fácilmente a ese hombre robot. El refresco o soda Fanta empezó siendo un sustituto de la Coca-Cola cuando Alemania no podía importarla de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la filial alemana de Coca-Cola quedó aislada por las restricciones comerciales, así que desarrolló una nueva bebida con ingredientes disponibles localmente. Así nació Fanta, cuyo nombre proviene de la palabra fantasía, aludiendo a la creatividad necesaria para improvisar la fórmula. En realidad, el café no deshidrata. Te puede hidratar casi igual que el agua. Aunque contiene cafeína, que tiene un leve efecto diurético, en personas que lo consumen regularmente, el cuerpo se adapta, y ese efecto es mínimo. Como está compuesto en su mayoría por agua, contribuye a la ingesta diaria de líquidos, siempre que se consuma con moderación. Donnie Yen, el actor que sale de monje en Star Wars Rogue One, una vez iba saliendo de un centro nocturno en Hong Kong con su novia, cuando fue atacado por una pandilla que lo había estado molestando tiempo antes. 8 miembros de la pandilla tuvieron que ser hospitalizados después del altercado, y Donnie no tenía ni un rasguño. La vida ha existido en el planeta Tierra por más del 80% de su existencia. Ha estado presente prácticamente desde el momento en el que dejó de ser una roca fundida y se enfrió. Los primeros indicios de vida son microorganismos muy simples que aparecieron hace miles de millones de años en los océanos primitivos. A partir de esas formas diminutas y resistentes, evolucionaron lentamente todos los ecosistemas que conocemos hoy. Hay una fábrica de robots en Japón que está tan automatizada que puede funcionar sin ser supervisada por periodos de 30 días. Los robots construyen hasta 50 robots cada día, y quién sabe qué están planeando mientras nadie los supervisa. El dictador iraquí Saddam Hussein publicó una novela romántica que se convirtió en una de las más vendidas de su país, y además de la novela, se adaptó una serie de televisión de 22 capítulos. Las personas con ojos azules o de ojos claros pueden desarrollar una mayor dependencia al alcohol que las personas con ojos cafés. Esto ya se confirmó, pero los investigadores no tienen idea aún de por qué sucede. A diferencia de gran cantidad de mamíferos, los osos pueden ver todos los colores que vemos nosotros. Su visión es similar a la humana en cuanto a percepción cromática,
lo que les ayuda a identificar frutos maduros, distinguir vegetación y detectar presas con mayor precisión. Esta capacidad es especialmente útil durante el día, cuando dependen más de la vista que del olfato. En el 2010, una pareja compró la ciudad de Wauconda en Washington, Estados Unidos, por solamente $360,000. Venía con un café, una oficina de correos, una gasolinera, una casa de 4 recámaras y además su propio código postal, una ganga. Va a llegar un punto en el que el helio sea tan escaso que ya no existirán los globos que flotan. Es un recurso no renovable. El helio se forma lentamente por procesos radiactivos en el interior de la Tierra y queda atrapado en yacimientos de gas natural. Cuando se libera a la atmósfera, es tan ligero que escapa al espacio, por lo que su pérdida es prácticamente irreversible a escala humana. Para calcular la posición del transbordador Voyager 1 a más de 12,000 millones de millas, solamente tienes que usar los primeros 15 dígitos de pi para tener una exactitud del resultado de 1.5 pulgadas. La enfermedad de las princesas es un término usado en China y en Corea para describir un fenómeno psicológico que afecta a mujeres jóvenes y se caracteriza por un exceso de narcisismo, egocentrismo y personalidad melodramática, resultando en personas que actúan como princesas. Los cuervos pueden reconocer las caras de los humanos y pueden comunicarse con otros cuervos si creen que un humano puede ser peligroso. Además, se les ha visto usar herramientas improvisadas para conseguir comida. La persona que tiene el récord Guinness por ser quien ha impuesto más demandas en su vida, intentó demandar también a la empresa de récord Guinness. El caso más citado es el de Jonathan Lee Riches, un recluso estadounidense que presentó miles de demandas contra celebridades, empresas e incluso figuras históricas. Aunque no todas prosperaron, su actividad legal se volvió tan extrema que terminó convirtiéndose en parte de su propia fama. China produce el 68% de todas las sandías del mundo. Eso es 20 veces más que el segundo país productor de esta fruta. Gracias a su enorme territorio agrícola y a la alta demanda interna, el país domina ampliamente el mercado mundial. Provincias con climas cálidos y sistemas de riego intensivo permiten cosechas masivas cada año, consolidando su liderazgo en la producción global. Cuando Benjamin Franklin inventó su propia armónica, se hizo tan popular en Europa que Mozart y Beethoven la usaron para componer música. La llamada armónica de cristal, creada por Benjamin Franklin en el siglo XVIII, producía sonidos etéreos al girar cuencos de vidrio húmedos. Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven quedaron fascinados por su timbre delicado, aunque con el tiempo el instrumento cayó en desuso por su fragilidad y dificultad para transportarlo. En general, las personas suelen leer 10% más lento en una pantalla que en papel. Diversos estudios sobre lectura digital han encontrado que la iluminación, el contraste y el desplazamiento continuo del texto pueden afectar la velocidad y la comprensión. Cuando las ranas están comiendo, parpadean mucho. Cuando parpadean, sus ojos se hunden y ayudan a empujar la comida hacia su estómago, y es por eso que parpadean tanto. Hasta el 2008, Walmart de México todavía le pagaba a sus empleados con vales canjeables solamente en tiendas Walmart. Tom Kenny, la voz oficial de Bob Esponja, apareció en el video Tonight Tonight de Smashing Pumpkins, junto con su esposa 2 años antes de empezar a dar voz al famoso personaje. Gran parte de las personas que son alérgicas al látex también son alérgicas a las bananas. Esto se debe a un fenómeno conocido como reactividad cruzada, ya que algunas proteínas del látex natural son similares a las que se encuentran en frutas como el plátano, el aguacate o el kiwi. El sistema inmunológico puede confundirlas y reaccionar de manera similar ante ambos. El punto que está más al este dentro del territorio de Brasil está más cerca de África que el punto que está más al oeste en el mismo Brasil. Hay por lo menos 18 músculos en las orejas de los perros, por eso pueden moverlas tan fácilmente. Esta movilidad mejora su capacidad auditiva y les ayuda a detectar la dirección y distancia de ruidos lejanos. Los rayos no han derribado un avión desde 1963. Esto es porque ahora se construyen de tal forma en la que la electricidad no choca con el vehículo volador, solamente lo recorre y luego sigue su camino. Si provocas una explosión en una burbuja debajo del agua con una onda de sonido, puede llegar a emitir destellos de luz, y todavía no se ha logrado explicar ese fenómeno. Se descubrió que hay una bacteria comedora de óxido que está devorando el naufragio del Titanic, y se cree que en tan solo 20 años ya no quedará nada. Suena como el perfecto guión para Titanic 2, el regreso de Jack. Una vez unos estafadores nigerianos vendieron un aeropuerto falso a un banco internacional en $242 millones. Fue hasta 3 años después que se descubrió que todo era falso.
A pesar de que hasta ahora no existe una sustancia capaz de hacer que una persona diga la verdad, hay algunos países como Rusia y Canadá que usan sueros de la verdad para interrogar. ¿Quién sabe de qué estén hechos? En realidad, Humpty Dumpty no era un huevo. En la rima tradicional en donde apareció, no se menciona eso en ningún momento, pero la gente lo aceptó colectivamente, ya que era mejor que se cayera un huevo de lo alto de la barda a que se cayera una persona. Charles Darwin era el presidente del Club de los Glotones en su universidad, en donde el objetivo era encontrar carne de animales raros para comérsela y descubrir nuevos sabores. Ya después, cuando hizo sus famosas expediciones, siempre procuraba comerse por lo menos uno de cada animal que descubría. El calentamiento global ayudó a resolver un problema que tenían Bangladesh y la India. Se estaban peleando por una isla, pero la isla desapareció por el aumento del nivel del mar. Ven, el calentamiento global no es tan malo como creíamos. Para que aprobaran la segunda parte de la película Alien, James Cameron, el director, escribió en un pizarrón enfrente de ejecutivos y productores la palabra Alien, pero le agregó una S para que dijera Aliens, y luego le puso una raya a la S para convertirlo en un signo de dinero. Ese día fue aprobada la película con un presupuesto de $18 millones. La motocicleta de Elastic Girl en Los Increíbles 2 es completamente eléctrica, así que no daña el ambiente por si tenían la duda. En algún momento de la producción, se consideró que Elastic Girl se convirtiera en la motocicleta con sus poderes, pero yo creo que así fue mejor. Di Chao Tong, el primer hombre que logró clonar un pez, fue forzado a dejar su investigación y a convertirse en un conserje por el gobierno chino durante la revolución cultural del país asiático. En la antigua Grecia, para declararle tu amor a alguien, tenías que aventarle una manzana. La manzana estaba asociada con Afrodita y el simbolismo del deseo, por lo que lanzarla podía interpretarse como una propuesta romántica. Si la otra persona la atrapaba, se entendía como una aceptación del sentimiento, convirtiendo el gesto en una forma simbólica de cortejo. La cantidad de combinaciones en las que puedes desordenar un cubo Rubik es casi el equivalente a la cantidad de átomos que se calcula que tiene el universo observable. En la década de 1830, la catsup se vendía como medicina. Los que la vendían aseguraban que era una cura para la indigestión. En el Museo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, hay una pipa diseñada para recibir señales de radio, llevando las vibraciones de la mandíbula hasta los oídos. Los pelirrojos producen más vitamina D que las personas de cabello de otros colores. Eso quiere decir que no tienen que asolearse para tener más de esa vitamina. Se cree que la Deep Web, el lugar donde nunca tienes que ir, es 400 o hasta 500 veces más grande que la Internet superficial. Un hombre ganó un premio Nobel en 1999 por haber inventado un dispositivo lanzallamas para automóviles para prevenir robos. El paracetamol es extremadamente tóxico para los gatos porque no cuentan con la enzima apropiada para descomponerlo. Se pueden asfixiar aunque consuman una cantidad muy pequeña. Las serpentinas enlatadas que se usan cuando la gente festeja algo son usados por los militares en todo el mundo para revelar los hilos invisibles para detonar explosivos. Las serpentinas se quedan sobre los hilos, pero no son tan pesadas como para accionarlos. De acuerdo con una encuesta que se le hizo a pilotos aviadores, el 56% de estos confesó haberse dormido alguna vez mientras piloteaba. El dato proviene de estudios sobre fatiga en la aviación comercial, donde turnos largos y cambios de uso horario pueden afectar el descanso. Por eso existen protocolos estrictos, cabinas con más de un piloto y reglas sobre horas máximas de vuelo para reducir riesgos. El hombre que inventó las camas de agua no pudo patentarlas debido a que ya habían sido mencionadas en novelas de ciencia ficción. El diseño moderno fue desarrollado en los años 60 por Charles Hall como proyecto universitario. Aunque logró popularizarlas comercialmente, las referencias previas en obras literarias complicaron algunos aspectos legales relacionados con la originalidad del concepto. Si presionas la letra S mientras ves Netflix, puedes saltarte la introducción de las series sin necesidad de dar clic con el mouse en donde dice Saltar intro. Muy útil para los maratones salvajes de Netflix. La tortuga gigante de las Islas Galápagos no recibió un nombre científico durante 300 años, debido a que no pudo llegar a que la clasificaran a Europa, porque los inteligentes marineros de los barcos se las comían. Aparentemente sabían muy bien, incluso el mismo Charles Darwin las probó alguna vez. México estuvo en guerra contra Francia en 1838, porque se negaron a pagarle 600,000 pesos a un chef francés, después de que unos policías saquearon su pastelería. Ahora se le conoce como la Guerra de los Pasteles a este conflicto. Gracias a la impresión 3D, la NASA puede enviar a la Estación Espacial Internacional nuevas partes o equipamiento por correo electrónico en forma de archivos,
en lugar de tener que esperar meses a que se los mandaran. Los Minions solamente tienen 3 dedos, por si no te habías fijado. Estos personajes animados de la franquicia Mi Villano Favorito fueron diseñados con formas simples y rasgos exagerados para hacerlos más expresivos y fáciles de animar. Sus 3 dedos ayudan a mantener ese estilo caricaturesco y distintivo que los hizo tan reconocibles en el cine. Entre 1900 y 1920, jalar la cuerda o la soga fue un evento olímpico que entregaba medallas. Formó parte del programa oficial en varias ediciones de los Juegos Olímpicos modernos y era considerado una disciplina de atletismo. Equipos de 8 competidores tiraban de una cuerda intentando arrastrar al rival cierta distancia, y algunos países incluso ganaron varias medallas en esta curiosa prueba. Un estudio de la Universidad de Harvard aseguró que no tener amigos perjudica la salud de la misma manera que lo haría ser un fumador. Investigaciones sobre aislamiento social han encontrado que la soledad crónica se asocia con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresión y mortalidad prematura. Algunos análisis comparan su impacto con factores como fumar varios cigarrillos al día, resaltando la importancia de mantener vínculos sociales sólidos. Los murciélagos pueden comer hasta 1.200 mosquitos en una hora, y hay especies que comen todo su peso en insectos cada noche. Cuando fue prohibido el alcohol en los barcos de la Marina estadounidense en 1914, hicieron una última fiesta e invitaron a barcos de otros países a unirse. Pocas semanas después, muchos de los invitados a la fiesta se convertirían en rivales cuando se desató la Primera Guerra Mundial. Los peces también tosen. Aunque no lo hacen como los humanos, realizan movimientos bruscos de las branquias y la boca para expulsar partículas, parásitos o desechos que obstruyen su sistema respiratorio. Este reflejo ayuda a mantener limpias las branquias, que son esenciales para extraer oxígeno del agua y sobrevivir. Tupac Shakur fue el primer artista en tener un disco que alcanzó el número 1 en las listas de Billboard cuando todavía estaba en prisión. Se trataba de su tercer disco, Me Against the World. Cuando se te desatan los tenis solos, sin hacer nada más que caminar, eso sucede porque las agujetas experimentan aceleraciones de hasta 7 gremes cada paso que das. Se estima que de cada 12 millones de correos electrónicos spam o correo basura que se envían, solamente se recibe una respuesta. Este dato proviene de estudios sobre campañas masivas de phishing, donde los atacantes necesitan volúmenes enormes para obtener resultados mínimos. Aunque la tasa de éxito es extremadamente baja, el costo casi nulo de envío hace que incluso unas pocas respuestas puedan resultar rentables. Cuando el músico Sun Ra ofreció un show una vez en un hospital psiquiátrico, animó a un paciente a hablar por primera vez en muchos años. El paciente caminó hacia su piano y exclamó, ¿A esto le llamas música? Nikola Tesla iba al parque diariamente a alimentar a las palomas. Luego se dio cuenta de que una de esas palomas que iban con él todos los días estaba lesionada de la pierna y del ala, así que gastó más de $2.000 para construir un aparato que ayudara a curarla. Tesla de verdad amaba a las palomas. Un estudio que se hizo descubrió que las plantas pueden reaccionar al sonido del agua fluyendo, creciendo y dirigiéndose a donde se escucha. Experimentos controlados mostraron que ciertas raíces tienden a orientarse hacia vibraciones específicas asociadas con agua en movimiento, incluso sin contacto directo con humedad visible. Aunque no oyen como los animales, sí perciben vibraciones del entorno que influyen en su desarrollo. Emily Blunt sufrió de tartamudez crónica en la adolescencia. Ahora que lo ha superado, se convirtió en miembro del Instituto Americano de Tartamudos. El retirado basquetbolista y actor Shaquille O'Neal es dueño de 150 autolavados. El cubículo de oficina, tal y como lo conocemos, fue inventado en 1968 por Robert Probst para brindar privacidad social a los trabajadores. Hay abejas azules. Se llaman Psilocopa caerulea y no construyen panales de miel. Prefieren vivir dentro de troncos de árboles y habitan en Asia. La receta del pan francés existe y se prepara desde antes de que existiera Francia. El pan de corteza crujiente y miga aireada tiene raíces en técnicas antiguas de fermentación desarrolladas por romanos y otros pueblos europeos. Con el tiempo, en territorio francés, se perfeccionaron métodos de amasado y horneado, dando lugar a la baguette moderna, que hoy se asocia con ese país. El cantante de folk Willie Nelson sacó un disco en 1992, hecho específicamente para pagar la deuda que tenía con la Oficina de Impuestos. El disco se llamó Las grabaciones IRS. ¿Quién comprará mis memorias? IRS es la Oficina de Impuestos de Estados Unidos. Antes de ser elegida por Netflix, la serie Stranger Things fue rechazada por 15 compañías de televisión. Los creadores, los hermanos Duffer, presentaron el proyecto durante meses sin éxito,
porque muchos ejecutivos dudaban de una historia protagonizada por niños y con tono oscuro. Finalmente, Netflix apostó por la idea, y terminó convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos globales. Cleopatra mandó a hacer un labial rojo especial para ella, hecho de una mezcla de hormigas y cochinillas molidas que dan el perfecto tono de rojo. Existe un museo del mal arte. Está ubicado en Somerville, Massachusetts, Estados Unidos. Y como su nombre lo dice, en su interior hay una colección de arte que es considerada muy mala. La luz que emiten 200.000 galaxias hace que nuestro universo tenga un color beige o crema. Los científicos le llaman a esto el late cósmico. El dominio fue registrado el 14 de febrero del 2005. El registro se realizó poco antes de que el sitio comenzara a operar públicamente y marcó el inicio de una plataforma que transformaría la forma de consumir y compartir video en Internet. Meses después, se subiría el primer video, dando paso a una nueva era digital. En promedio ocurre una explosión de supernova cada 50 años en la Vía Láctea, mientras que en el universo observable pasan 30 cada segundo. Aunque en nuestra galaxia no siempre son visibles desde la Tierra por el polvo interestelar, los astrónomos estiman esa frecuencia a partir de restos estelares y modelos de evolución estelar. A escala cósmica, la enorme cantidad de galaxias hace que estas explosiones sean eventos relativamente comunes. En el 2017, se confiscaron casi 25.000 huevos Kinder en las aduanas de Estados Unidos. Esos chocolates con juguetes en su interior están prohibidos en el país norteamericano. Aproximadamente el 4% de todo el queso que se hace en el periodo de un año termina siendo robado. Supongo que cuando la gente toma pedazos en el supermercado o quién sabe por qué. La NASA quería mandar a Big Bird de Plaza Sésamo al espacio en el transbordador Challenger para que los niños se interesaran en el espacio. Pero el traje era muy grande y ocupaba mucho espacio, así que mejor mandaron a la maestra Krista McAuliffe. Como sabemos, el Challenger explotó minutos después de despegar. Los patos recién nacidos suelen seguir el primer animal o la primera cosa que vean que se mueve. Están programados para seguir a su mamá, pero a veces sucede que siguen otras cosas. Suzanne Collins, la autora de los libros de los Juegos del Hambre, también escribió Clarissa lo explica todo. Los humanos somos la única especie que podemos lanzar objetos con buena precisión. El nombre científico del gorila occidental de llanura o planicie es gorila gorila gorila. En la clasificación biológica, el género es gorila, la especie es gorila gorila, y la subespecie de llanura occidental repite el nombre, siguiendo las reglas de la nomenclatura zoológica. Este tipo de repetición se conoce como nombre trinomial y no es tan común, lo que lo hace especialmente curioso. William Shakespeare, además de inventar palabras y hasta nombres, también popularizó la frase romper el hielo. Milunka Savic se enlistó en el ejército serbio haciéndose pasar por un hombre. Peleó en la Primera Guerra Mundial y quedó lesionada en por lo menos 9 ocasiones. Sin embargo, capturó a un total de 23 soldados búlgaros ella sola. Después de solamente un año de la llegada del hombre a la Luna, en 1969, las personas perdieron el interés por la exploración espacial, tanto que casi el 90% de las personas a las que se les preguntó en una encuesta no recordaban el nombre de Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna. Los perros siempre hacen sus necesidades orientados específicamente de acuerdo con el campo magnético del planeta Tierra. Los escáneres de cuerpo completo en los aeropuertos se confunden cuando llevas ropa muy brillante con lentejuelas y cosas reflejantes. Si llevas ese tipo de ropa, lo más probable es que te revisen manualmente. Las vueltas completas de las montañas rusas tienen forma de gota al revés. Si fueran completamente circulares, someterían a las personas a más de 6G de fuerza, lo que les causaría fuertes lesiones. Los CDs, DVDs y Blu-rays se leen de adentro para afuera, que es lo opuesto a cómo se leen los discos de acetato. El 7% de los estadounidenses creen que la leche con chocolate proviene de vacas color café. Esta cifra proviene de una encuesta realizada por el Innovation Center for U.S. Dairy hace algunos años. Aunque muchos expertos señalaron que las encuestas en línea pueden incluir respuestas en tono de broma, el dato se volvió viral como ejemplo de desinformación curiosa sobre alimentos básicos. En Holanda, se inauguró hace poco la primera sección de supermercado completamente libre de plástico, esperando que cada vez más tiendas se unan a esa iniciativa. Se descubrió que ha habido pandas que fingen estar embarazadas para recibir más comida y trato especial por parte de los humanos cuando están en cautividad. El murciélago nariz de cerdo de Kitty, o murciélago moscardón, es el mamífero más pequeño del mundo. Vive en Myanmar y Tailandia, y desafortunadamente es una especie en peligro de extinción.
Los rusos abandonaron e incendiaron la ciudad de Moscú cuando se enteraron que Napoleón iba directo a conquistarla, lo que hizo que se retirara porque su ejército no tenía comida. Microsoft trató de monopolizar el mercado de los navegadores web cuando apenas empezaban. Era difícil instalar otros navegadores, y Windows se volvía más lento en general si desinstalabas Internet Explorer. Creo que mejor se hubieran preocupado para hacer un mejor navegador. Si eres de los que se siente estafado porque las bolsas de papas contienen más aire que papas, en realidad ese aire es nitrógeno, y sirve para que no se oxiden tan rápido las frituras. Además, la bolsa está inflada para que no se aplasten. Cuando regresaron a la Tierra, los integrantes del Apolo 11 tuvieron que pasar por la aduana de Estados Unidos porque estaban trayendo objetos de otro lado. Tuvieron que declarar las piedras lunares que estuvieron recolectando. Una vez Nikola Tesla se volvió adicto a apostar y a los juegos de azar, lo que le provocó perder todo el dinero para sus estudios. Tuvo que salirse de la escuela. Los nachos se llaman nachos porque los inventó un señor llamado Nacho Anaya, en Piedras Negras, México. El plato se llamaba Los Especiales de Nacho, pero después se quedó solamente en nachos. Cuenta la leyenda que los hizo con los ingredientes que encontró en ese momento en su cocina para las esposas de unos militares en esa ciudad. El Skybeam, el rayo de luz que apunta al cielo que sale del Hotel Luxor en Las Vegas, el que tiene forma de pirámide, atrae a tantos insectos que ya se hizo un mini ecosistema ahí con especies de polillas, murciélagos y hasta búhos. En realidad, el pelaje de los osos polares no es blanco, es transparente, y los pelos son huecos para ayudarlos a protegerse del frío. Además, su piel es oscura, pero en climas calientes y húmedos, puede pasar que su pelaje se vuelva verde por el moho y las algas que pueden crecer dentro de los pelos. En realidad, los vikingos nunca usaron cascos con cuernos, como son comúnmente representados en ilustraciones. Sus cascos eran muy normales. La imagen de los cuernos se popularizó en el siglo XIX gracias a montajes teatrales y óperas que buscaban hacerlos más llamativos. Los hallazgos arqueológicos muestran cascos prácticos de hierro o cuero, diseñados para proteger y no para estorbar en combate. Un granjero en Inglaterra no podía matar a las vacas que tenía cuando era necesario hacerlo, así que mejor convirtió su granja a 100% vegana. Existe una mariposa llamada 8998. Se llama así porque las marcas en sus alas son muy similares a estos números. Es originaria de Colombia. Cada vez que un armadillo tiene hijos, nacen cuatrillizos idénticos. En realidad esto ocurre específicamente con el armadillo de 9 bandas, cuya reproducción incluye un proceso llamado poliembrionía, donde un solo óvulo fecundado se divide en 4 embriones genéticamente iguales. Como resultado, las crías son del mismo sexo y comparten exactamente la misma información genética. Muchos granjeros de Botsuana comenzaron a pintar ojos en los traseros de las vacas para evitar que los leones se las siguieran comiendo. La estrategia funciona porque los leones prefieren atacar por sorpresa y evitan presas que parecen estar vigilándolos. Estudios de campo mostraron que las vacas pintadas fueron atacadas con mucha menor frecuencia, convirtiendo esta solución sencilla y económica en una medida efectiva de conservación. El 75% de la comida que se genera en el mundo proviene solamente de 12 plantas y 5 especies animales. Entre las plantas destacan cultivos como arroz, trigo y maíz, que constituyen la base alimentaria de gran parte de la población mundial. En cuanto a los animales, ganado bovino, porcino y aves de corral concentran la mayor parte de la producción, lo que muestra lo dependiente que es nuestra dieta de pocas especies. El cabello humano es tan difícil de romper que su fuerza se compara a la del acero. La clave es juntar muchos cabellos, así se acumula la fuerza. Un solo cabello puede soportar alrededor de 100 gramos antes de romperse, y un conjunto de miles podría resistir varios kilos de peso. Esta resistencia se debe a la queratina, una proteína fibrosa que le da estructura y elasticidad. Una vez, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos tomó un transbordador espacial soviético durante la noche. Lo desarmaron, estudiaron sus características, lo volvieron a armar y lo devolvieron sin que los soviéticos se dieran cuenta. Se salvaron 3 perros durante el hundimiento del Titanic. Sus dueños viajaban con ellos en habitaciones de primera clase. Las personas que tienen los ojos oscuros, en realidad tienen ojos claros debajo de una capa de melanina que le da el color oscuro. El color depende de la cantidad y distribución de melanina en el iris, no de pigmentos azules o verdes adicionales. Cuando hay poca melanina, la luz se dispersa y produce tonos claros. Con mayor concentración, el iris se ve café u oscuro. Los clásicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, son parte de una historia de 8 libros. Las demás historias se perdieron para siempre con el paso de los años. Los chitas no rugen,
solamente maullan y hacen sonidos similares a los de un gato. A diferencia de leones y tigres, su estructura de la laringe es distinta y no les permite rugir. En cambio, emiten chillidos, ronroneos y gruñidos suaves para comunicarse. Esta característica los acerca más a los felinos pequeños que a los grandes depredadores con los que suelen confundirse. En muchos países, la Marina está volviendo a enseñar navegación celestial, o sea, guiarse por las estrellas, para saber en dónde están navegando. Lo están haciendo para poder responder a potenciales ciberataques a los sistemas de navegación, una prueba de que poco a poco vamos regresando a la Edad Media. Si juntas a un grupo de 70 personas, hay una probabilidad del 99.9% de que 2 de ellas cumplan años el mismo día. Elmo de Plaza Sésamo una vez testificó frente al Congreso de Estados Unidos en el 2002. Elmo sabe dónde vives. En 1931, un científico trató de enseñarle a un bebé chimpancé a actuar como humano cuidándolo junto con su hijo. El chimpancé nunca aprendió a usar vocabulario humano, y el experimento terminó cuando el bebé comenzó a imitar los sonidos del primate. Escocia fue uno de los pocos países que no pudieron ser conquistados por el Imperio Romano durante el siglo I. En la isla de Capri, en Italia, es ilegal llevar calzado que haga mucho ruido al caminar, especialmente sandalias. La norma busca preservar la tranquilidad de la isla y evitar molestias a residentes y turistas en sus calles estrechas. Los nombres Olivia, Miranda y Jessica fueron inventados por William Shakespeare. Aparecieron por primera vez en sus obras. El metro de Hong Kong es el más eficiente del mundo. Los trenes llegan a tiempo el 99.9% de las veces, y todo el sistema está manejado mediante inteligencia artificial. La compañía y el dominio Netflix.com existe desde antes de Google. Netflix fue fundada en 1997 y Google un año después más o menos. En Bangkok, Tailandia, surgió una nueva moda en donde los jóvenes se tatúan y se identifican como gángsters mexicanos. También usan la ropa y los peinados característicos de ese grupo. Existe un símbolo para enfatizar una frase o un mensaje sarcástico. Tiene forma como de espiral con un punto en su interior y se llama Sark Mark. Y creo que lo necesitamos desesperadamente. Es algo que le haría muy bien a Internet. Espero que se vuelva a poner de moda. En Los Ángeles, Estados Unidos, existen pozos petroleros en medio de la ciudad, pero no se notan porque están disfrazados de esculturas o de edificios de oficinas falsos. El actor Vincent D'Onofrio tiene el récord de más peso ganado para interpretar un papel. Subió 32 kilos para interpretar al soldado Pyle en la película Full Metal Jacket. Esta ave llamada cacapú es de las especies más amenazadas debido a que no puede volar y además despide un olor característico musgoso, relativamente agradable, lo que la hace la perfecta víctima de depredadores. A los dueños de placas de auto personalizadas en Uganda, les aumentaron los impuestos por tenerlas casi al triple. Van a tener que pagar $5,992 en lugar de $1,498. El color de Facebook es azul principalmente porque el creador de la red social, Mark Zuckerberg, no puede ver los colores rojo y verde. En los países en donde está prohibido el alcohol, todavía existe eso en algunas partes del mundo, tienen 3.5 veces más percances automovilísticos provocados por conductores bajo el efecto. Gruñir en un partido de tenis se castiga con un punto en contra. Esto es porque el gruñido de algunos jugadores, como el de María Sharapova, es equivalente en ruido al gruñido de un león, y esto puede afectar al oponente. El enrejado negro que tienen en las puertas de los hornos de microondas no solamente está ahí de adorno, es para bloquear las microondas que calientan la comida, que en realidad son tan grandes que no caben por esos hoyos. Los accidentes al tratar de cortar aguacates han aumentado considerablemente en este año comparado con los anteriores, debido a la popularidad de esa fruta. La gente no sabe cortarlos bien. Para enterarse en caso de que les copien, los escritores de diccionarios ponen palabras falsas y nadie hace nada al respecto. Tal vez ellos inventaron muchas palabras que se usan hoy en día. Si un día se te ocurriera caminar desde Corea del Norte hasta Noruega, así casualmente, solamente cruzarías por un país en tu camino, Rusia, y serían como 7.500 kilómetros de recorrido. México mandó 300.000 trabajadores a las granjas y fábricas de Estados Unidos para ayudar mientras el ejército peleaba con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Microsoft le regaló una computadora y herramientas a un hombre en Ghana que enseñaba computación en un pizarrón de tizas. Saltarse el desayuno en realidad no contribuye a subir de peso, a problemas de salud o a un menor rendimiento en los deportes, pero igual no es recomendado porque ¿en qué otro momento del día puedes comer cereal en vaso? El popular grupo de K-pop BTS
Fue creado por la compañía de entretenimiento Big Hit. Las audiciones para encontrar a los miembros comenzaron en el 2010, pero fue hasta el 2013 cuando se definió la alineación definitiva. En Corea del Sur, se acaban de prohibir las semanas de 68 horas de trabajo por considerarlo algo inhumano. Ahora el máximo que pueden hacer trabajar a una persona son 52 horas. Los coreanos son de las personas que más tiempo trabajan en el mundo. La agricultura se inventó o se descubrió antes de que se inventaran o que surgieran los ojos azules. Los primeros Homo sapiens de ojos azules tuvieron la mutación hace unos 7.700 años, mientras que la agricultura se practica desde hace 11.500. Estamos en un momento en la historia en el que la industria de los videojuegos genera más dinero que la industria cinematográfica y musical combinadas. Margaret Thatcher estaba más orgullosa de ser la primera primer ministro de Reino Unido con un título universitario en ciencias que de ser la primera primer ministro mujer de ese país. Las monedas que tienen algún defecto de fabricación suelen valer mucho más que el valor para el que fueron hechas. Si es un defecto importante, pueden valer mucho más para los coleccionistas. A pesar de que la fama de Batman comenzó cuando salió su primer cómic en 1940, su primera aparición se dio en Detective Comics número 27 en 1939. Los stickers que tienen pegadas algunas frutas tienen que ser por ley comestibles, pero si te los vas a comer se recomienda lavarlos primero. Ya si los estás lavando, pues mejor quítalos. Los unicornios son mencionados 9 veces en la Biblia. Sin embargo, la mayoría de esas referencias provienen de traducciones antiguas al griego y al latín, que usaron la palabra unicornio para interpretar un término hebreo que probablemente describía a un animal salvaje con un solo cuerno, como el uro o algún tipo de buey extinto, y no a la criatura mitológica que imaginamos hoy. La leche deslactosada puede durar hasta 5 semanas más sin echarse a perder que la leche entera, la normal, pero eso antes de ser abierta, porque cuando la abres, las dos se echan a perder en 3 o 4 días. Una cucharada de materia tomada de una estrella de neutrones pesaría lo mismo que una montaña completa del planeta Tierra. Estas estrellas se forman cuando una estrella masiva colapsa tras una supernova, comprimiendo su núcleo hasta que protones y electrones se fusionan en neutrones. La densidad resultante es tan extrema que una pequeña porción puede pesar miles de millones de toneladas en condiciones terrestres. Okunoshima, Japón, es conocido como la isla de los conejos. Hay miles de conejos que se reprodujeron a partir de 5 que llevaron ahí en los 60s. No tienen depredadores naturales y la gente los alimenta, así que viven muy bien y son prácticamente dueños del lugar. La última película que se rentó en un blockbuster antes de cerrar sus puertas oficialmente en el 2013 se llamaba, irónicamente, This is the End, o Este es el fin. Hacer ejercicio regularmente puede atrasar el envejecimiento del cerebro hasta por 10 años. Diversas investigaciones han encontrado que la actividad física mejora el flujo sanguíneo cerebral, estimula la formación de nuevas conexiones neuronales y favorece la memoria. Las personas activas suelen mostrar un volumen mayor en áreas relacionadas con el aprendizaje, lo que se asocia con un deterioro cognitivo más lento con el paso del tiempo. Hay más de 10.000 refugios nucleares subterráneos en Beijing, China, que fueron construidos durante la Guerra Fría. Después fueron vendidos como bienes raíces, y actualmente más de 1 millón de personas viven en ellos. Las personas que hablan 2 idiomas normalmente toman mejores decisiones y piensan de forma más racional en su segundo idioma. Diversos estudios en psicología han observado que al usar una lengua aprendida, se reduce la carga emocional de ciertas palabras, lo que puede disminuir sesgos impulsivos y favorecer un análisis más frío. Este efecto no significa ser más inteligente, sino procesar la información con mayor distancia emocional. Está comprobado que entre más características tenga el teléfono de una persona, va a pasar más tiempo en el baño, según un estudio que se hizo. A pesar de que solo hasta los últimos meses alcanzó la fama mundial, el juego Fortnite fue anunciado por primera vez en el año 2011, pero por retrasos y tiempo de pruebas, fue lanzado hasta mediados del 2017. Y a pesar de que ahora es gratis, muchos lo compraron en preventa, ya que fue anunciado como de paga. A pesar de que la película de Scott Pilgrim es considerada de culto por la gran cantidad de admiradores que tiene, no alcanzó a recuperar el presupuesto de $85 millones con el que se hizo. Perdió 10 millones, aún después de contar los ingresos por las ventas del DVD y Blu-ray. El hoyo artificial más profundo del planeta tiene 12.262 metros de profundidad y está en Rusia. Lo máximo que podemos cavar o perforar son solo 35 kilómetros, que solamente es la corteza terrestre. Más allá es imposible porque la roca a alta temperatura no se puede romper.
Así que olvida el hoyo que ibas a hacer hasta China. El 90% de todos los científicos que han existido están vivos actualmente. Eso quiere decir que antes había muy pocos científicos. La mayor parte del pan que se vende en Estados Unidos como pan integral, en realidad solamente es pan blanco pintado con colorante café. El escritor Joe Hill estaba tan determinado en que nadie supiera que es el hijo de Stephen King, que su propio representante lo supo hasta después de 10 años de haber trabajado con él. El número de estrellas en la bandera de la Unión Europea no representa nada. Son 12 estrellas, y se eligieron como un número sin asociación política y como un símbolo de unidad. En el estado de Texas, en Estados Unidos, es ilegal matar a pie grande si algún día lo encuentra alguien. De acuerdo a una ley en China, todos los niños mayores de 11 años deben plantar por lo menos un árbol cada año. Esto se promulgó por la grave deforestación del país. En Nueva Delhi, India, si un árbol se enferma de plagas o se cae, llega una ambulancia a tratarlo. Esto se hace desde el 2009 y se necesitan a 4 personas para hacer el trabajo. Si observaras cómo un objeto entra en un hoyo negro, por más bien que te fijes o por cuánto tiempo, nunca vas a lograr verlo debido a la dilatación del tiempo. En 1989, el multimillonario Richard Branson lanzó un globo aerostático con forma de nave extraterrestre y contrató a una persona para que se vistiera de ET y saliera a asustar al que estuviera cerca cuando aterrizara. En el 2012, el monstruo come galletas mencionó en un episodio de Plaza Sésamo que ya se tenía que terminar el rumor de que se iba a cambiar el nombre a El Monstruo Vegetariano y que iba a dejar de comer galletas, porque si no dejaban de esparcir el rumor, se iba a arruinar su reputación. La caricatura Las sombrías aventuras de Billy y Mandy ganó 2 premios Emmy en el 2006 y en el 2007 respectivamente. Al inventor de la waflera no le gustaban los waffles. En la Navidad de 1927 en Estados Unidos, dejaron prendidas todas las luces de las pistas de aterrizaje del país para que Santa Claus viajara más fácil y no se estrellara. Un tipo de Tamagotchi estuvo a punto de ser prohibido debido a que tenía un minijuego similar al de las máquinas tragamonedas de los casinos. Se decía que podía convertir a los niños en futuros adictos al juego. Según un estudio que se hizo, se determinó que a los perros de verdad les gusta el sonido de la voz aguda y graciosa que hace la gente cuando les hablan. Las galletas con chispas de chocolate fueron inventadas en 1938. Fueron creadas por Ruth Wakefield en el Toll House Inn, en Massachusetts, cuando añadió trozos de chocolate a la masa, esperando que se derritieran por completo. En lugar de eso, conservaron su forma, dando origen a una de las recetas más populares de la repostería moderna. En la ciudad de Panamá, hubo un conflicto armado en 1856 por culpa de un estadounidense ebrio que no quería pagar 5 centavos por una rebanada de sandía. El conflicto terminó con 15 bajas norteamericanas y 2 panameñas, y ahora se le conoce como la Guerra de la Sandía. Los osos tienen mejor sentido del olfato que los perros. De hecho, algunas especies pueden detectar olores a varios kilómetros de distancia y localizar comida enterrada bajo tierra o nieve. Su cerebro dedica una proporción enorme al procesamiento de olores, lo que los convierte en uno de los mamíferos terrestres con mayor capacidad olfativa del planeta. Existe un bebé en Colombia llamado Netflix, de Jesús Rodríguez Restrepo, y creo que ya sabemos lo que estaban haciendo sus papás cuando lo concibieron. En Noruega, un hombre desconocido ha estado haciendo sus necesidades en los hoyos de campos de golf durante más de 10 años. Así que ya sabes, mejor no juegues golf en Noruega. Una vez un perro guía llamado Rosell le ayudó a su dueño ciego a bajar 78 tramos de escaleras. Bajar les tomó 1 hora, pero salieron bien. No les pasó nada. La compañía Foxconn, que fabrica los iPhone, ha logrado reducir sus empleados de 100,000 a solamente 50,000 gracias a los robots que ha introducido. El logo de la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda es un kiwi, un ave que no vuela. La Royal New Zealand Air Force adoptó esta ave como emblema nacional, ya que el kiwi es símbolo de identidad del país. Aunque parezca irónico para una fuerza aérea, representa orgullo y pertenencia en Nueva Zelanda. En la Universidad de Harvard, tienen un lugar donde guardan muestras de pigmentos, incluyendo unos muy raros que contienen pedazos de insectos ahora extintos, metales venenosos y hasta partes de momias. Aproximadamente el 20% de los fundadores de empresas de tecnología son inmigrantes, a pesar de que los inmigrantes son solamente el 4% de la población total. La fábrica de Lego en Dinamarca está tan automatizada que cuando compras un set de Lego, eres el primer humano en ver y tocar esos ladrillos plásticos. En los cómics, Deadpool ha acabado con más de un enemigo con su habilidad de hablar y no callarse. Los ha vuelto locos con eso.
En el año 2000, Michael Jackson ingresó al libro de récord Guinness por ser la estrella que ha hecho más donaciones a la beneficencia. Fueron más de 300 millones los que dio a la caridad. La Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos, la CIA, lee más de 5 millones de tweets al día. Mientras filmaban Malcolm in the Middle, Bryan Cranston, que hacía el papel de Hal, invitaba a Eric Per Sullivan, a Dewey, a pasar fines de semana con su familia para que pudiera experimentar una infancia más normal. En el 2011, una mujer compró una pieza de arte invisible por $10,000. Como que esto del arte posmoderno ya se está saliendo de control. En Japón, Ronald McDonald se llama Donald McDonald, porque en el japonés no existe un sonido de letra R. El nombre del actor Shia LaBeouf significa literalmente «Gracias a Dios por la carne de res». Originalmente los humanos de la película Wall-E iban a ser unas masas sin forma, y hasta el último de la película se iba a revelar que en realidad eran los humanos después de los estragos de la gravedad cero y el paso de los años, pero mejor se quedaron con esa forma robusta que conocimos. Las mochilas JanSport son famosas porque ofrecen garantía de por vida, y las pueden reemplazar años después de que las compraste si tienen algún defecto. Los creadores de la película Mi villano favorito admitieron que solo crearon a los Minions para hacer que a la gente le cayera mejor Gru, el supervillano protagonista de la película. En la ciudad de Dorset, en Minnesota, Estados Unidos, un niño de 3 años fue electo como alcalde. En Berna, Suiza, existe una estatua que fue construida en 1564, de un hombre comiéndose a unos bebés. Nadie sabe quién rayos la hizo ni por qué razón. Solo quedan 4 cabinas telefónicas en Manhattan, Nueva York, y todas son gratuitas. Casi el 85% del oxígeno del planeta es producido en los océanos por el fitoplancton, que son pequeños organismos autótrofos que viven dispersos en el agua y probablemente se la pasan planeando cómo robar fórmulas secretas de hamburguesas. Esta es una foto del último lobo marsupial o tilacino en cautiverio y último de su especie. Fue tomada en un zoológico de Tasmania en 1933. Los tubos brillantes están basados en el trabajo del científico Edwin Chandros, que se enteró hasta el 2013 que su invento era muy usado en las fiestas. Las bananas son ligeramente curvas porque crecen intentando apuntar hacia el sol. Este fenómeno se llama geotropismo negativo o fototropismo, y ocurre cuando el fruto, que inicialmente cuelga hacia abajo, comienza a curvarse buscando la luz mientras se desarrolla. A medida que madura, esa respuesta al estímulo luminoso le da su forma característica. Los humanos de hace mucho tiempo aprovechaban la resistencia que tenemos de correr mucha distancia sin cansarnos para atrapar a sus presas. Ningún animal nos gana a hacer eso. Es posible navegar en YouTube en 75 idiomas. Eso cubre al 95% de la población del mundo. Cuando las sandías son cocidas o asadas, su textura cambia y adquieren una consistencia y apariencia similar a la carne. Hasta se pueden usar como sustituto de carne, solo que el sabor a sandía no se les quita. El 75% de una banana es agua. No es tanto si se le compara con un rábano, que es 95% H2O. Basándose en un estudio que se le hizo a 6,000 personas, se descubrió que 1 de cada 3 hombres no se lavan las manos después de ir al baño. No sean parte de esa estadística, por favor. La medusa más grande que se ha descubierto medía 37 metros, más larga que una ballena azul, el animal más grande del mundo. El video más viejo de gatos que se conoce fue filmado en 1894 y puedes encontrarlo en YouTube. Cuando los hipopótamos se enojan, su sudor se hace de color rojo. La mansión de Bill Gates fue diseñada en una computadora Apple. La roca Dwayne Johnson impuso un nuevo récord Guinness por la mayor cantidad de selfies tomadas en 3 minutos. Fueron 105 selfies que se tomó con sus fans durante la premiere de la película Rampage. Los Cheetos están diseñados para derretirse en tu boca, haciendo pensar a tu cerebro que no estás consumiendo calorías. Por eso nunca te cansas de comerlos. La abuela de Kobe Bryant solamente fue a verlo jugar una vez en toda su carrera. Ese día anotó 81 puntos contra los Raptors de Toronto. Fabricar y distribuir los directorios telefónicos consume más de 600,000 toneladas de papel al año, a pesar de que ya casi nadie los usa. Masticar chicle tiene la misma eficiencia en despertar la mente, y es considerado mejor para estudiar que la cafeína, pero nadie sabe por qué. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.